Y yo, por supuesto, una vez más aquí sentada delante de estas cámaras y en este ambiente de frescura, incluso en mi país, República Dominicana, aprovechando este ratito para compartir un tema bien controversial, un tema incluso, bueno, más que controversial, yo diría que pocas veces tocamos ese tipo de temas porque quizás pasan desapercibidos o quizás entendemos que eso ya lo sabemos y posiblemente esta información te llegue en el momento adecuado y que pueda servirte para tu próxima presentación, para tu próxima exposición. Este contenido está súper lindo porque de alguna manera muchas veces cuando los speakers o las personas que tienen la oportunidad o necesidad de pararse de frente a otros, a tener alguna presentación, alguna exposición, a vender algo o a exponer cualquier tipo de información, muchas veces el resultado final es que no hay una conexión con la audiencia. Y hay muchísimas razones por las cuales no, pues, no se da esa conexión, pero una de las que es súper principal es justamente el tema de hoy que nos hacemos aquí presencia hoy y se trata de adaptar el lenguaje de acuerdo a nuestro público. Y definitivamente es así. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que están en alguna conferencia, en alguna actividad, y el lenguaje que está manejando esa persona, pues de alguna forma quizás no conecta con nosotros, con nuestra esencia, no necesariamente por un tema de edades, que es un ejemplo mucho más fácil de poner. Imagínate que estamos en un ambiente escolar y llega todo un conferencista a dar unos conceptos quizás muy elaborados, quizás muy sofisticados, y por supuesto no va a llegar a ese público. Ese ejemplo es muy fácil de darnos cuenta de que el lenguaje tenemos que definitivamente adaptarlo a la audiencia que tenemos ahí de frente. Y de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que hace mucha falta esa necesidad de investigar con anticipación quién es el que va a estar de frente a nosotros. ¿Quiénes son esas personas, sus características que andan buscando? Es saber un poquito cuál es la necesidad de esa audiencia para nosotros poder aplatanarnos, como decimos en República Dominicana, adaptarnos para poder emitir un lenguaje que sí realmente sea recibido por las personas que tenemos ahí de frente. Entonces, creo que hay un trabajo y en primero, una primera investigación donde realmente tenemos que averiguar quiénes son esas personas y a partir de ahí, pues sí, hacer cambios, adaptaciones justas, algunas modificaciones que competan para poder llegar a entregar ese mensaje a esas personas que tenemos ahí de frente. También me refiero a que muchas veces tenemos el público y ya sabemos más o menos quiénes son los que van a estar ahí, pero también para poder satisfacer esa necesidad tenemos que saber qué andan buscando, de qué va el contexto, el ambiente que vamos a estar creando ahí, cuál es la razón de ser de ese momento, de esa ocasión, para poder entonces nosotros adaptar o trabajar desde cero una conferencia, una exposición de acuerdo al cumplimiento de sus necesidades, poder adaptar no solamente el lenguaje, sino más bien también el contenido que vamos a estar compartiendo con ellos, como para poder al final lograr haber conectado con esas personas, haber llevado un mensaje de valor que esas personas realmente les caiga como el cumplimiento de las necesidades que tenía ahí de frente. Y un ejemplo de esto es que hace unos años, creo que lo había comentado en algún otro video, pero en este momento es ideal hablar de esta experiencia. Hace unos años en mi oficina de publicidad yo contraté un conferencista experto, un gurú de las finanzas personales. Y este señor ya tenía un libro de finanzas personales, un libro de hecho bestseller en nuestro país y en toda Latinoamérica. Y muy bien, me parecía adecuado que para el personal que yo estaba trabajando ahí, los colaboradores, todos nos nutriéramos con tener técnicas, herramientas, conciencia incluso, de cómo manejar cada vez mejor nuestras finanzas personales. Pues perfecto, como en comunicación con el conferencista, nos agendamos, ¿verdad? Nos calendarizamos ahí para que llegara el día, lo hicimos de hecho en la oficina
en un ambiente que teníamos ahí, pusimos eso sí, como que bien bonito, era un equipo, era un grupo como de 15 personas. Y bueno, pues llega el conferencista. La verdad es que yo nunca había leído el libro. Yo no me había pasado el libro por las manos. En sus condiciones como conferencista, de acuerdo a su contrato, pues parte del contrato era que cada quien debía de quedarse con un libro y pues por supuesto pues yo cubrí también esa parte para que todo el mundo se llevara ese libro para su casa, pero yo no lo había leído antes. Y la realidad también es que yo no había visto al conferencista en otros escenarios. Solamente sabía que era buenísimo, de hecho, realmente así lo era, pero yo no había tenido oportunidad ni de verlo, ni de haber leído su libro. Bueno, pues arranca la conferencia, todo el mundo muy ansioso de recibir información. Ya yo le había dado un background a este conferencista de qué necesidades más o menos rondaba entre todos ahí. Y bueno, pues arranca esa conferencia. Les cuento que a los pocos minutos yo me doy cuenta de que habían frases o palabras en un lenguaje muy chabacano, como decimos en República Dominicana, más bien popular, eh, ¿qué te digo? Básico, pero ese tono así como que bien popular, yo diría que es la mejor de las palabras que puedo utilizar ahora. Y eso en mí hizo como una desconexión en ese momento. No me sentí identificada. Y el conferencista, por supuesto, seguía en su información muy de alto valor y me daba yo entonces cuenta poco a poco cómo en algunos rostros se veía como la sorpresa, como que, y hacían como gestos como de ese tipo, como que, ¿qué estará pasando aquí? Bueno, les cuento que termina la conferencia con aplausos, evidentemente, como se lo merecía el conferencista. Sin embargo, hubo una desconexión de principio a fin con respecto a una información de tantísimo valor como era esa, esperada, necesitada, pedida, ¿verdad? Y como por la utilización de palabras chabacanas completamente populares, pues no llegó a agarrar el interés completo de lo que estábamos hablando, de un público profesional, un público que ya tenía evidentemente un nivel profesional medio y avanzado, y como frases tan chabacanas como la que en momentos diferentes utilizó, pues simplemente creaban una distancia, creaban una barrera. Y la idea no es esa, la idea es que sepamos que aunque y después supe que el libro así hablaba, o sea, era tal cual. Si yo hubiera leído el libro antes, mala mía, definitivamente, si yo hubiera leído el libro antes, me hubiera dado cuenta y lo hubiera pedido incluso al conferencista, mira, con este grupo tratemos de sustituir frases de este tipo para que se sientan parte de la información. Pero no lo hice y eso nos pasó. No quiero decir que fue un fracaso, para nada, no digo que fuera así, un conferencista de muy alta estima, de muchísimo valor, pero sí te puedo decir que causó una disrupción completa y definitivamente se perdió un poco del valor de lo que realmente debíamos nosotros de recibir esa tarde en ese momento. Otra información que me deja muy claro este tema de adaptar el lenguaje es que debemos evitar esas palabras súper rebuscadas o poses muchas veces rebuscadas de alguna forma que distancian al conferencista de su audiencia y que muchísimas veces lo que hace es que se pierde el contexto de la información que realmente se quiere entregar ahí. Entonces el público comienza a despegarse y pierde el hilo de la información y por supuesto se desconecta por completo de ese conferencista que tiene ahí de frente. Pero muchas veces tenemos esas palabras o queremos aparentar mucho de ser mucho más refinados, mucho más terminados, y lo que hace es entonces que utilizamos un lenguaje con una definición muy alta y eso nos pone entonces, nos crea una distancia también con la audiencia que tenemos ahí de frente, solo por el hecho muchas veces de querer impresionar. Yo creo que, y el sábado lo hablaba, hace unos par de días, lo hablaba con el grupo que estuvo participando en el taller Comunica con Poder.
les decía justamente, mira, a veces en lo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de pararnos de frente en una tarima o tomar un micrófono es la autenticidad, es cuán natural realmente debemos mantenernos, debemos tener esa humildad. Evidentemente tenemos que ser expertos en el tema que estamos manejando, eso es un sí o sí, pero no quiere decir que estoy por encima de nadie o que hay que estar mirando a la gente de alguna otra manera para aparentar, para impresionar. Yo creo que impresionamos más bonito, logramos mayores conexiones, desarrollamos incluso relaciones de valor, de altísimo valor, mientras más naturales y auténticos seamos. Así que esa es una recomendación sí o sí para este tipo de temas. Y ahora también quiero ponerte el ejemplo de una persona que conocí en este taller del sábado, se llama Geraldine de Santis, una escritora dominicana y escribe para niños. Y justamente el sábado hablábamos de cómo adaptar el lenguaje. Y el caso de Geraldine, mira qué bonito es. Evidentemente ella le escribe a niños, le escribe de historia, le escribe de muchos temas que evidentemente tienen una enseñanza, pero que está hecho para un lenguaje para que un niño sea quien consuma su contenido. Eso quiere decir que cuando ella se presenta a leer cuentos, a leer sus libros en ambientes escolares o de niños en general, de las edades a los que ella le escribe, pues le va muy bien. Evidentemente, pues tiene el lenguaje, se pone a su altura, les habla directo a los ojos, todo eso ella ya se lo sabe, ¿verdad? Y el lenguaje es tal cual lo que ella está escribiendo en sus libros. Sin embargo, cuando le toca hablar de sus libros en una entrevista de televisión, en un podcast, en un evento, en una conferencia que le hayan invitado a participar, hablándole en ese momento a adultos, fíjense ustedes como esa misma autora, Geraldine DeSantis, tiene que adaptar su lenguaje verbal y no verbal a la audiencia que tiene de frente, aunque el tema sigan siendo los libros dirigidos a niños. O sea que está muy claro de cómo nosotros, dependiendo de las personas que tenemos ahí, dependiendo del contexto de esa ocasión, pues entonces adaptamos lenguaje, poses, hasta la forma de vestir es diferente de acuerdo, que va de acuerdo al público, al ambiente en el que estamos ahí trabajando. Así que eso no se nos puede olvidar para que esas participaciones que estamos haciendo, pues siempre la veamos desde el punto de vista de quién la va a recibir, a quién se la vamos a entregar, qué necesidades realmente yo voy a cubrir con esa exposición y voy a tener muy pendiente desde las piezas de vestimenta que tengo hasta, por supuesto, la forma en cómo me comporto, los gestos naturales que debo manejar y, por supuesto, y aprendizaje absoluto, el lenguaje adaptado justamente a la edad y a la condición de esa audiencia que tenemos ahí de frente. Así que yo hasta aquí los dejo con este mensaje que yo sé que les va a servir de muchísimo para tu próxima exposición, de tener siempre eso pendiente y te auguro éxitos, te auguro esa conexión y esa bendición que vas a recibir adaptando el lenguaje de acuerdo a la audiencia que tienes de frente. Chao, abrazos.